mucho dolor en el cuerpo, la ¿Tienes columna, dolor? Oh, las rodillas y bueno, tú ay, sabes. Angelita, pues camina Hay en que- tu casa, no te quedes mucho sentada, aunque sea en la misma momento, camina, camina, para que se aflojen los huesitos y se circule la sangre. sí, Dele la sí. vuelta a la manzana. También con su tapabocas y todo hay que caminar. No, una manzana en el centro de la sala y de la No, afuera. Martita, no manches, no manches. No deja Yo salir. le da la vuelta a la manzana. Esa me la como. Mm, Bueno, Hay que ponerle sabor a la vida, mi Rosita. bueno, ayer nos decía el Señor que nos sentemos también sentaditas a los pies a comer lo que el Señor nos dé. Es necesario descansar y caminar. Hoy se comunicó María Calleja, ya llegó de Colombia. Oh, qué bueno. Angelita, ¿por qué tú no te has podido venir? Pero yo no sé cómo hacen para volar porque aquí no hay vuelos internacionales ni Angelita, en un vuelo humanitario. en vuelos humanitarios, pero no tengo justificación para irme en un vuelo humanitario, no sé. ¿Cómo no? Si eres ciudadana americana. No es por lo que quieras hacer o no, eres una ciudadana americana. Sí, Perteneces a este país y cuando tú presentas tus credenciales, claro, te anotan y no sé, habla con María para que te explique cómo ella le hizo. vamos a ver, sí, porque también los hijos se ponen nerviosos de que yo esté allá sin ellos, ¿no? Sin Ah, algún- bueno, esa es otra cosa, sí. mm, Esa es otra cosa. Pero bueno, imagínate, agencia y cómo hacen para viajar. eh, Es no, difícil. vuelos no hay, pero de esa manera sí. Cada persona en cada país tiene derecho a pedir el apoyo en el vuelo humanitario para su país. Eso se ve mucho, que lo hacen mucho. Así que bueno, No sabía. Vamos a amén. ver de aquí a junio porque ahora ya dijeron que el 13 de mayo soltaban a todo el mundo. Y ahora me llegó un mensaje que hasta el 13 de junio. Bueno, Yo, Dios en control, Angelita. Seguir confiando en el Señor. Buenas tardes, Vanessa. Bienvenida, mi niña. Parece ser que hoy iba a ir al hospital ya, Anaí, para estarla sosteniendo en oración. Solo que no es prudente estar llamando ya, ya. Así que hoy tenía ya la cita. ujú. Y bueno, Angelita, acá cayó un tormentón que es tan bonito y sigue como No me digas, está lloviendo pero mucho. sin parar. Sí, Mm, se va a poner más bonita la Florida acá. Qué bárbaro. Solo esperamos 3 minutos comenzar. ¿Le mandaste las alabanzas a Cristian, Eric? Sí, ya los vio. Ah, ok. Bueno, le damos chance que se prepare para empezar a ¿Cómo, perdón, Cristian, cómo sigue? pues el miércoles tiene la cita con el doctor, Lupita le da calmante, le pone unas cremas muy buenas que le calman, pero no, pues él se siente mal, le duele. Algo Ya, tiene en la espalda, es como en la clavícula, cerca de ahí, como en ese nervio, y ajá, y se duele y tiene inflamado, entonces pues, no sabemos qué es lo que, bueno, sabemos que se ajá, cayó ya ves que las cercas son altas, él se brincó por una pelota que se fue para el otro lado, cuando ajá, brincó de regreso, se resbaló con algo y cayó y se pegó en la cabeza y en el hombro, qué peligro. pero Ay, ya hace como un mes, solo que él habló con su médico por el video y dijo, no, pues sigue Tylenol, Motrin, no sé lo que tienes hasta que te pueda ver, imagínate. claro. Entonces,
Le toca una radiografía. Sí, necesita que le hagan una placa para ver realmente que sea un diagnóstico efectivo, pero bueno, el Señor lo ha sostenido. Seguimos orando por John. Lo más importante es estar conectadas al trono, hermanas. Estar en comunión con el Señor, así estemos sanas, enfermas, para no deprimirnos, para no desanimarnos. Necesitamos el alimento espiritual, que es mucho más importante que el físico, porque Así. cuando nuestra vida espiritual está bien, lo demás está. Así que bueno, no sé si Cristian está listo. Cristian nos dice a qué horas puede comenzar, pero bueno, antes, Está bien, ya. ok, bueno, primero vamos a orar. Le voy a pedir a Angelita que haga una pequeña oración para comenzar, amén. Y entrar en lo que es espiritual, despojarnos un poquito de todo lo que es natural y que el espíritu reciba del espíritu, amén. Amén. Adelante, Bendito, Angelita. bendito Dios, gracias Señor, gracias por este rato que nos das cada día para podernos comunicar todas y para estar en tu presencia que es la que necesitamos siempre. No desmayaremos si estamos contigo, si estamos agarrados de tu bendita mano, Señor, y protegidos por ti, Señor. Gracias, mi Dios amado. Danos mucha inteligencia y mucha presencia tuya esta noche para recibir tu mensaje y que todo nos quede en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y en nuestra memoria. Gracias, Padre, por la persona que va a intervenir y por todas nosotras, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra a ti y quedamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, empezamos a poner el mute, mis hermanas. La tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico. Caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Grito de victoria. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán.
caerán, los muros caerán, conmigo de júbilo caerán. Con buen grito de alegría. Aleluya. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Esa es tu victoria. Esa es tu victoria. En el nombre de Jesús. Esa es tu victoria. Los muros se caen. Los muros se caen. Los muros se caen. Los muros se caen. Amén, Erika, adelante. Amén, amén, pues. Ay, no sé por dónde empezar.
Fíjense que los cantos de guerra, las alabanzas de guerra espiritual, de guerra, cuando comienzas a leer la palabra de Dios en el sentido de la guerra espiritual, tienen un sentido muy profundo, que a veces cantamos y declaramos guerra, chofar, panderos, y pues se ve bonito, se escucha bien, pero cuando vas entendiéndolo, porque realmente la guerra espiritual centrada en Dios es impresionante, es muy poderosa, muy poderosa, muy reveladora. Yo le decía a Hugo ayer y a mi papá, que ciertamente ese manto que Dios ha puesto en mi vida de salmista, de tañedora, o sea, de tocar instrumentos, de cantar, ese es un manto que te ayuda mucho a entender la guerra espiritual, lo que se mueve en los ámbitos espirituales, porque cantidad de veces yo había estado he experimentado sanidad. Me recuerdo una vez que yo estaba todavía muy joven, tenía 15, 16 años, y estaba muy enferma de la cintura, me lastimé la cintura, y nos tocaba ir a la iglesia, ese domingo, y yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? No soporto la espalda, me duele muchísimo, ni sentada, ni parada, no puedo, me duele todo, le dije a mi papá. Y oró por mí, me ungió con aceite, oró por mí y nos fuimos al servicio. En el momento en el que yo me paré en el piano y empecé a adorar y a cantar, se me sanó, fue impresionante cómo se me fue el dolor. Cuando entré a trabajar a una compañía aquí en México, cuando salí de la universidad, me hicieron muchos estudios, porque te hacen un montón de estudios para poderte dar trabajo en esa empresa, y todos mis estudios estaban bien, solamente tenía un disco de la columna como lastimado, y era causa de que por eso con un mal movimiento había veces que me lastimaba y me molestaba. Mi abuela materna, en la casa donde crecimos con ella, tenía unas escaleras que estaban ovaladitas, no eran picudas, y después me acordé que desde niñas toda la vida nos sentábamos y nos íbamos a esa escalera, y ahí me dañé. Eso es un comercial para que no dejen a sus hijos hacer eso. Entonces he experimentado muchas sanidades, mucha libertad de angustias, de situaciones, en medio de alabanza y adoración. Y ahora que estaba estudiando esto que les quiero compartir, vino un entendimiento mayor, porque se manifiesta algo tan especial cuando alabas a Dios, porque esa es una forma de hacer guerra impresionante. O sea, los demonios no soportan la presencia de Dios. En la mañana fui al dentista, se lo estaba diciendo a algunas, y fueron muchas horas porque la persona que estaba adentro le tuvieron que hacer una cirugía mayor y se tardó como 2 horas con ese paciente, la dentista. Entonces estuvimos muchas horas ahí. Y cuando llegó una persona, había una fila enorme, como 9, 10 personas, que ahorita pues es un poco prohibido eso, no deben de estar tantas personas en un área, pero empezó a llegar gente y todos iban con dolor, o sea que nadie se podía ir. Y entró una persona, de un aspecto normal, pero él se me quedaba viendo todo el tiempo, y yo estaba en mi teléfono leyendo. Una pastora amiga me envió un material también muy bueno de guerra espiritual, que luego se los voy a empezar a compartir, y lo estaba leyendo, lo estaba estudiando en mi teléfono, y volteaba y se me quedaba viendo de nuevo, y pasaban los minutos. Hugo estaba sentado, pues como hay distanciamiento ahorita social, o sea, hay una distancia sana, estaba Hugo hasta el otro extremo de ese lugar, y yo estaba de extremo a extremo estábamos, y ese hombre pensó, me imagino que yo estaba sola, y volteaba y me veía de nuevo, pero yo sentí algo, así un choque con él, algo sentí, y de la nada empezó a decir groserías muy fuertes. Entonces ya yo me puse a orar, estuve orando un ratito en mi mente, estuve orando, y se movió de donde yo estaba, pero hubo un choque impresionante con esa persona. Algo traía ese señor, y me volteaba y me veía y se me quedaba viendo. y yo pues ahora estoy entendiendo lo que se mueve en las cosas que no vemos, en las cosas que no se ven. Y ese es el ámbito espiritual, que es tiempo de empezar a entender esas situaciones. Que se mueve, que la gente carga en su vida: amargura, tristeza, santería, brujería, ocultismo, hechicería, idolatría,
todo lo que habíamos estado viendo que abre puertas al enemigo. Es cuando hay como un choque de reinos. A veces hay personas que traen en su corazón tanta cosa tan contraria que hay un choque. Pero como el reino al que nosotros servimos es mucho mayor, nada que temer, hermanas. Así que yo estaba meditando en la mañana, quería armar lo que les quería compartir. Y el Señor empezó a ordenar mis ideas, porque es tanto lo que tengo ahorita en mi cabeza, pero el Señor empezó a ordenar y me llevó a una escritura en Apocalipsis 12. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 12 es un reflejo del pasado, porque eso lo escribió Juan. Ese libro de Apocalipsis fue inspirado de parte del Espíritu Santo a Juan. Entonces, Dios lleva a Juan a una visión, a ver una visión, y Juan la empieza a contar. Juan la escribe ahí en ese capítulo. Y cuando yo les leo ahorita, vamos a empezar a entender que siempre ha habido una guerra, una batalla entre Dios, Satanás e Israel. Aquí también va a entrar Israel, el pueblo de Dios. Escúchenme, vayamos hilando juntos, porque esta batalla está desde hace muchísimo tiempo. Dios, Satanás y el pueblo de Israel. De hecho, el pueblo de Israel es la línea profética, es un marco profético, es un escenario profético para todos los últimos tiempos. Pero aunque está enfocado en los últimos tiempos, también tiene una manifestación desde mucho antes, porque en el pueblo de Israel nació Jesucristo. Entonces, siempre ha habido Ezequiel 35:5, no lo lean, no nos vamos a enfocar en eso en este momento, pero dice que hay un odio perpetuo hacia el pueblo de Dios, hacia Israel, hacia la nación de Israel. Y en esta clase es importante que se conecte también con Israel. No nada más vamos a estar hablando de Dios, de Satanás, también va a entrar Israel en este día. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando Dios le está hablando a Juan y está escribiendo en Apocalipsis, le está dejando ver una ventana del pasado. La batalla que se desató en el cielo está desde Génesis 3. Ahí sí podemos empezar, porque Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Aquí está hablando que iba a haber un hijo varón. La palabra está diciendo que iba a haber un hijo varón que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Está hablando de Jesucristo. Y luego nos podemos ir a Mateo 1, donde está hablando del nacimiento de Jesucristo. Tampoco lo quiero leer en este momento porque es largo, pero usted anótelo. Y yo lo que quiero ir como organizando, como si pudiésemos hacer un mapa conceptual en esta tarde. ¿Dónde empieza la guerra espiritual? ¿Dónde empezó verdaderamente la guerra espiritual? Pues desde Génesis. Desde Génesis. Cuando en Génesis 3, fíjate, al principio de la palabra, en el Pentateuco, en los orígenes, Génesis significa origen. Y desde el origen empezó esta batalla, esta guerra espiritual. Entonces, por eso yo les decía que esta guerra espiritual basada y centrada en Dios es muy poderosa, porque es más allá de los ataques que tú y yo sí tenemos, de la opresión, de la lucha, de los problemas que son reales, pero nos vamos a ir hasta la raíz, hasta el origen. Y aquí dice en Génesis 3:15 que iban a ser un hombre, un varón que iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Entonces, cuando te vas de ahí, de Génesis a Mateo, el origen del Nuevo Testamento, el principio del origen del Nuevo Testamento, está hablando del nacimiento de Jesucristo. Y ahí empecé a hilar en mi corazón Apocalipsis, porque dice que entre más nosotros nos vayamos metiendo en una posición verdadera, obviamente se van a levantar ataques. Y Pablo en el Nuevo Testamento dice en Efesios, ese versículo lo voy a pronunciar mucho porque está hablando Pablo y está diciendo que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Entonces, nosotros cuando le dijimos que sí al Señor, nosotros ahí es cuando entramos en una batalla.
Ahí empieza nuestra lucha, ahí comienza nuestra guerra espiritual. Que déjame decirte algo, te voy a dar una palabra de esperanza. Al final la ganamos, ¿eh? O sea, toca tu corazón y di, al final ganaremos estas batallas. Esta batalla al final la ganaremos. Al final tendremos la victoria, porque la guerra no es eterna. No es eterna, dice la palabra, el cielo y la tierra pasará. Esta era pasará. Este cielo, esta tierra pasará. Dice la palabra, tus luchas pasarán. Tus crisis y mis crisis pasarán. Dice, pero mi palabra no pasará. Hoy hablé eso en la mañana con mi papá acerca de cómo podemos tener esa fuerza en nuestra vida para entender que la palabra está vigente. Toda la palabra de Dios está vigente. Toda la palabra de Dios sigue vigente. Entonces, por eso es muy importante que desde Génesis hasta Apocalipsis leamos la palabra de Dios, porque todo se va hilando, todo se va hilando. ¿Por qué tenemos un enemigo? ¿Por qué tenemos un enemigo? ¿Te has preguntado eso? O bueno, déjate hacer otra pregunta. ¿Por qué es tan difícil ser cristiano? Ay, amadas, ¿por qué es tan difícil? Porque aparte que dice la palabra que el camino estrecho es más difícil, dice pues, el angosto, espacioso, todo mundo está feliz haciendo lo que bien les parece, yendo, no vas en contra de ninguna corriente. Eso es fácil, hacer lo que todos hacen, declarar lo que todos declaran, en el ámbito de este mundo. Tener el corazón donde todo este mundo y el Dios, el príncipe de este mundo y el que rige este mundo lo tiene, eso es muy fácil. A medias, pero el enemigo no te va a molestar tanto. Pero cuando tú decides un cambio de dirección, porque esto es por arrepentimiento, esto es por fe, esto es por rendición, algo que tenemos que empezar a entender fuerte en este tiempo de nuestra vida, que un cambio de dirección, nosotros íbamos directo a una eternidad sin Cristo, sin Dios. Nuestra eternidad estaba dirigida por nuestra vida pecaminosa, no había redención, no había justificación, tú y yo no teníamos perdón de todos nuestros pecados, estábamos condenados, dice, muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero entonces alguien llegó y te habló de Jesucristo y te dijo, mira, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Y todo aquel que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Entonces viene una esperanza y dijimos, ok, vamos a caminar con el Señor, abro mi vida, abro mi corazón. Ahí empieza la lucha en nuestra vida. Verdaderamente, ahí es cuando empieza a ser difícil el camino. Pero ¿por qué? Porque hay un motivo muy grande y no comienza con nosotros, comienza con Dios, con Jesucristo. Vamos a Apocalipsis 12. Quiero leer algunos versículos de Apocalipsis 12. Déjenlo busco, no anoté en mi Biblia aquí, pero lo voy a buscar en la Biblia. Apocalipsis 12. Dice, dice Apocalipsis 12, tiene como título La mujer y el dragón, ¿ok? Dice el 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que la tengo aquí en mi teléfono. Me interesa mucho que lo entendamos, que entendamos estos versículos de Apocalipsis 12. Dice, entonces fui testigo de un suceso, está hablando Juan, de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. Aquí se está refiriendo a Israel. Por eso les decía que es importante que hoy entendamos qué papel juega Israel en la guerra espiritual. Israel está sumamente ligado a esta batalla, a la batalla y a la guerra, a la verdadera guerra espiritual, el pueblo de Israel. Entonces, aquí está hablando de Israel, ¿ok? Dice el 2.
y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora vamos a la Nueva Traducción Viviente. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Ahorita está escuchando que ya una ya va para el hospital, ¿verdad? Es un suceso, es todo un suceso dar a luz. Como ya nos situamos de quién está hablando, Apocalipsis 12, está hablando de Israel. Cuando leemos el verso 2, podemos entender que durante toda la historia de Israel han tenido muchísimos enemigos, desde los nazis, los amorreos, los seduceos, dice la Biblia, los filisteos, todo lo que termina en neos, los teos, no, ¿verdad? Una broma, un chiste. El imperio romano, Siria, el imperio griego, de eso está hablando. Está diciendo, estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia de alumbramiento. Fíjate que una mujer embarazada, en ese momento de alumbramiento, está diciendo aquí en el verso 2, dice, clamaba con dolores de parto. Israel, el pueblo de Dios, ha tenido muchos momentos difíciles. Ha habido una guerra espiritual sobre Israel muy grande, muy, muy poderosa, porque ahí el Señor dio promesa. Dios habló una promesa sobre ese pueblo. Entonces, cuando esa promesa vino sobre Israel, literalmente, y en el espíritu, Israel quedó embarazado de esa promesa. Esa promesa gestó Israel. Empezó a gestar como un embarazo, por lo que está diciendo aquí Apocalipsis, ¿verdad? Por eso el pueblo de Israel ha sido tan oprimido. Una mujer embarazada es vulnerable. Es un momento muy vulnerable cuando está el momento aquí dice, angustia del alumbramiento. En la angustia del alumbramiento. Yo tuve 2 hijos, Dios me prestó 2 hijos, y fueron momentos hermosísimos, pero también son momentos fuertes. Desde que entras al quirófano sola, desde antes, desde que empiezas a gestar vida, todos los cambios, cada cita al ginecólogo cada mes, vas con ese anhelo de que todo siga caminando bien. O sea, el embarazo es un proceso. No es así como que ya nació el bebé. Ya nació el bebé, ya estamos listas a disfrutar la maternidad. No, es un proceso. Tienes que alimentarte bien, vitaminas, descansar, cuidarte, no hacer esfuerzos, emocionalmente. Es todo un proceso, mientras en esos 9 meses tú estás gestando vida. Y aquí Dios le estaba diciendo a Juan, mira lo que te voy a anunciar, Juan. Mira lo que te voy a anunciar. Te voy a mostrar a mi pueblo y te voy a mostrar cómo va a ser oprimido ese pueblo, cómo va a ser atacado, cómo a causa de esa promesa que va a gestar sobre esa nación y que va a alumbrar al que le va a aplastar la cabeza a Satanás, cómo no se iba a levantar Satanás. ¿Cómo no iba a haber una guerra? Entonces es inminente que estamos en medio de una guerra desde antes. Mucho antes que tú y yo aceptáramos a Jesucristo, hay una guerra de continuo. Desde Génesis que fue dicho que Cristo le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Entonces, viene aquí a Juan a escribirlo al final de la Biblia y a decir, Israel recibió una promesa. Sobre ese pueblo había una promesa, ellos iban a gestar. Y cuando estás embarazado espiritualmente, van a venir muchas situaciones. Y probablemente esta palabra de Apocalipsis está escrita en tiempo para Israel, pero por principio espiritual, tú y yo somos el Israel espiritual. ¿Me explico? Tú y yo sabemos que cuando recibimos a Jesucristo, ya no somos más gentiles, aun siendo gentiles, hemos sido adoptados, dice Romanos, ya no tienen el espíritu de temor, ni tienen por qué volver a estar en esclavitud. Hoy tienen el espíritu de adopción por el cual claman Abba, Padre. Entonces tú y yo entramos en el Israel espiritual. No nacimos en Israel,
pero a causa de haber reconocido a Jesucristo, ¿no?, como el Mesías y el Salvador, esta promesa por principio espiritual también opera sobre tu vida. Entonces, si Israel está en una batalla espiritual y tú eres parte de este remanente, se van a hilar estas palabras a tu corazón y puedes empezar a entender por qué tus batallas, por qué tus luchas, por qué esos momentos de guerra, porque somos del mismo pueblo, somos el Israel adoptado. El Señor nos adoptó a nosotros, nos dio un espíritu de adopción. Por eso nosotros podemos hoy tomar esta palabra y entender nuestras luchas y nuestras batallas. Hay gente que espiritualmente está estéril, no ha tomado las promesas de Dios. Su vida espiritual es más o menos, o sea, tranquila. Ahí no se mueve lo que está diciendo Apocalipsis, porque Satanás no va a molestar mucho a los estériles, a los que no están gestando la vida espiritual, porque hay un ADN espiritual. Realmente el enemigo no es que te vea a ti o a mí, ve al Cristo que vive en ti y en mí. Es ahí donde dice la palabra, no es contra carne y no es contra sangre. Tu lucha no es con lo que ves. Ese choque que tuve en la mañana con esa persona y en el consultorio dental, yo lo vi ahí y yo dije, pobre hombre, una persona ordinaria, muy delgado, estaba todo ansioso, pero él podía reconocer lo que él portaba, pudo reconocer lo que yo cargo. Entonces, no es la gente. Cuando empezó a decir maldiciones, me puse a orar, porque se metió una persona que no estaba en la fila. Entonces se metió en medio de todos, no le importó la fila y la espera y se metió. Y él empezó a maldecir. Entonces, cuando tú te das cuenta que no es contra sangre, no es la gente. Sigamos con esto. Cuando empecé a leer esta parte, me recordé algo que les quiero compartir. Cuando en el 2009 tuve un evento muy grande en la iglesia. Sí, fue en el 2009. 2008 quizá, 2008, no recuerdo bien, porque Santiago nació en el 2010. Entonces, por eso tengo este tiempo marcado en mi corazón. Cuando invito a una amiga, una consierva, que ya tiene un ministerio de discernimiento muy grande, y Dios la usa, dando palabra profética, es una profeta de Dios. Y tuvimos un tiempo de alabanza impresionante, muy grande. Invité a unos amigos con una banda ungida y se llenó la iglesia de alabanza esa noche y estuve danzando toda la noche. Tuvimos un rally, teníamos el equipo de jóvenes muy consolidado, muy grande, había muchísimos jóvenes en la iglesia y la visita de esta amiga mía fue a causa de eso, de hacer un retiro con los muchachos. Entonces subimos al monte más alto de la ciudad, que se llama Las Antenas, el Cerro de la Virgen, y desde ahí alabamos a Dios. Subí, bajé el cerro, luego tuvimos un rally y luego subimos a un edificio con muchas escaleras porque tuvimos otra velada de alabanza. O sea, fue un fin de semana maratónico. Lo cerramos con esa noche de alabanza y yo no paré de danzar todo ese tiempo. Mi amiga se regresa a su ciudad, donde ella era, y a las 5 o 6 semanas, no recuerdo, le llamo y le digo, ¿qué crees, hermana? ¿Qué crees? Te tengo que decir algo. Y me dice, ya sé, pastora, que estás embarazada. Y yo, ¿what? Le dije, ¿cómo? Porque le dije, ya sé, te lo dijo Dios. Me dijo, sí, Dios me dijo que estás embarazada y que va a ser un varón. Y que ese varón va a ser un profeta de Dios. Ese fruto que tú tienes en tu vientre va a declarar la palabra profética más veraz que la palabra de Dios. Por eso hoy en día, yo a Santiago, la mayor parte del tiempo, yo le digo profetita Santi. Yo no le digo mucho Santiago, le digo profetita Santi o profeta Santi. Y él me dice, mamá, ¿qué es un profeta? Eso se los puedo explicar en otra clase. Me dice, enséñame a ser profeta. Entonces ya lo enseñé, ya lo empecé a enseñar. A ver, Santi, tráigase su Biblia, tráigase su cuaderno, le regalé un cuaderno días pasados y vamos a empezar a profetizar la palabra de Dios. Porque lo único que está para profetizar es esto. Aquí está todo lo que tú puedes declarar.
Total que en ese tiempo mi amiga me dice, le dije, ¿por qué no me dijiste? Me dicen, sí, Dios me dijo, ahora que fui a Zacatecas, estabas ministrando alabanza y yo pasé a un lado de ti y el Señor me dijo, esta mujer está cargada. Dice, yo volteé y te miré y yo le dije a Dios, no, Señor, no está cargada, está muy feliz. Yo no la veo cargada, vela, está alabando y cantando y no para de danzar. Y que le dijo al Señor, no me has entendido, está preñada, esta mujer está embarazada. Entonces yo sí me recuerdo ese momento en el que ella volteó con una ternura y me sonrió, porque pasó a un lado del piano en medio de la alabanza, se detuvo, me volteó a ver con mucha ternura y ahí es donde Dios le dijo que yo estaba embarazada. Pero yo no sabía en ese momento que yo estaba embarazada. Por eso yo me subí todos los cerros y dancé y brinqué. Y si hubiera sabido, pues no lo hago. Y esa fue la razón por la que ella no me dijo en ese momento. Me dijo, no, te hubieras asustado, te hubieras calmado, no hubieras disfrutado la presencia de Dios. Ese niño ya estaba en ese vientre amarrado porque, de verdad, hermanas, yo hice mucho esfuerzo en ese fin de semana. Muchísimo. Subí, bajé, brinqué, dancé, todo. Me postré, y ya Santi ya tenía ahí algunas semanas. Entonces, Dios me anunció, pero voy a algo más. Aparte de que Dios le dijo a esa mujer de Dios que yo estaba embarazada, yo no sabía de ese embarazo. Dios le dijo, pero aparte de su embarazo natural, aparte de que ella tiene algunas semanas de embarazo, no sabe, no le digas ahorita que está embarazada. Dale a lo que te traje, le dijo el Señor. También está en su espíritu, ella está gestando algo nuevo. Ella ha quedado embarazada espiritualmente y ella ha gestado en el espíritu también algo. Y a la par de su embarazo físico, le dijo al Señor, ella va a gestar en el espíritu. Ella ha quedado preñada en el espíritu. Entonces, al mismo momento que yo viví mi proceso de embarazo, hubo un momento en el que Dios usó las dos cosas, en el ámbito espiritual, y el Señor me dijo a través de esa mujer, y literal, su proceso espiritual va a ser igual como el natural. Van a venir dolores de parto, van a venir momentos difíciles, como dice aquí en el verso 2, dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces Dios a mí me estaba anunciando una bendición muy grande, que fue la llegada de Santi, pero también el Señor me anunció que acababa que iba a gestarse en el espíritu algo nuevo para mí, y que igual me iba a doler, y que iba a parir casi que como con dolores de parto. Y en el 2013, la mayoría de las que quizá me estén escuchando, saben que yo parí con dolor, y que viví un momento muy doloroso, como dolores de parto. Entonces, cuando yo le creía al Señor esa palabra profética, cuando el Señor me habló de esa palabra, me dijo el Señor, pero no morirás, porque vas a parir vida. Se va a gestar dentro de ti algo nuevo. Vas a dar alumbramiento, vida. Vas a alumbrar vida. Estás gestando vida en tu espíritu. Y a partir del 2013, Santi nació en el 2010. La palabra profética se cumplió en el 2013. Yo llego a vivir a Estados Unidos, a Miami, en octubre del 2013. Y en noviembre del 2013, sí, en noviembre, me llama Zoe. Todas conocen a Zoe. Y Zoe me llama y me dice, manita, no entendí nada, pero ahí te va. Pídele a Dios que te ayude a interpretar este sueño. Te soñé. Yo te soñé y yo te soñé literal en Estados Unidos, en Miami, con tu familia. Y tú me llamabas y me decías, ¿qué crees, hermanita? Que estoy embarazada. Y yo te dije, no, ¿cómo crees? Eso no puede ser posible. Tu esposo está en México. Hugo está en México. ¿Cómo me sales con que estás embarazada? Entonces, cuando Zoe me dijo eso, yo me recordé de la palabra profética que me había dicho el Señor en México y empecé a llorar. Y yo dije, Señor, tú me estás recordando esa promesa que tú me diste de que yo iba a gestar algo nuevo en mi vida. Hermanas, del 2000, y fue una lucha, fue una batalla. La mayoría de las que me están escuchando saben de qué hablo. Me vieron en medio de esa guerra, en esa batalla. Pero del 2013
al 2020, sí he podido ver que esa palabra era para mí, que el Señor me dejó traer a luz algo nuevo en mi espíritu. Ha habido una vida que después de muchos momentos difíciles, el Señor había preparado para mí. Entonces, cuando yo leo Israel y yo veo que yo soy Israel espiritual, yo soy la casa de Dios espiritualmente, yo entiendo por qué yo tuve tantas batallas en el 2013, porque viví tantos procesos tan duros, y más porque el Señor me lo confirmaba. Yo pude, no, y otra confirmación más. Yo fui, antes de irme a Miami, fui a un evento de pastoras y llegué a un desayuno de pastoras y Santi ya había nacido. Me recuerdo que Hugo lo estaba cuidando, Santi estaba bebé y la conferencista estaba abrumada porque todas las pastoras estaban encima de ella. Ore por mí, abráceme, tómame una foto, deme una palabra. Una mujer muy prominente en este país. Y yo llegué y me senté a desayunar. Me le paré enfrente a la conferencista, le dije, soy Erika Dávila, mucho gusto, pastora, y encontré dos pastoras comadres por ahí y me senté a desayunar con ellas muy a gusto. Entonces, yo solamente me presenté así, le dije, mucho gusto, pastora, soy Erika Dávila, mucho gusto. Y fui, y no me puse ahí enfrente de ella. Termina la conferencia y las pastoras estamos en la primera fila, ¿verdad? Pero esta conferencista no hace ningún llamado, nada más dice pónganse de pie todas. Era un lugar abarrotado, había cerca de 1,000 personas y no hizo llamado para orar por nadie. Solamente se paró enfrente de mí y me dijo, Erika, así te dice el Señor. Lo primero que me sorprendió fue que se recordara de mi nombre y se me paró enfrente y me dijo, Erika, así te dice el Señor. 9 meses, prepárate, vas a parir. Cuando dijo eso, yo me acuerdo que me doblé de llanto, porque eso era una confirmación. Nunca me han soltado una palabra como esa. Desde niña, llegué a Miami, el pastor Giovanni Ríos soltó una palabra profética sobre mi vida, el primer domingo que estuve en Miami, que se ha cumplido. Pero eso fue una palabra impresionante. Cuando yo lo recibí de parte de mi amiga en México, y luego esta pastora, y luego llego a Miami y sueña lo mismo, yo entendí que venía una guerra sobre mi vida, que iba a haber mucha oposición para que esa vida espiritual se gestara y que iba a haber mucha oposición. Entonces, por eso yo no vacilo con la guerra espiritual, no la cuestiono, no hago argumentos míos, por eso me meto a la palabra, para que lo que Dios confirma por sus siervos y aquellos que son verdaderos de Dios, porque dice la Biblia, hay falsos profetas, sí, pero también hay verdaderos profetas. Tú y yo podemos profetizar. Y cuando yo anoche estaba declarando en Priscila, palabra que Dios me dio, y yo estaba declarando esta palabra, profetizándola sobre su vida. Le mandé varios versículos y yo me puse a orar declarando, no mis buenos anhelos, que están bonitos, hermana. Es bueno cuando tú le llamas a alguien y le dices, ánimo, te quiero, estoy contigo. Pero ¿sabes qué? En esa guerra que esa persona está viviendo, en esa lucha espiritual, difícilmente un te amo y échale ganas y ánimo la va a sostener. Alguien que está en medio de una batalla tan grande, difícilmente amarás. Pero cuando tú agarras la palabra de Dios y tú le dices, así dice el Señor, que aquellos que no tienen fuerzas, el Señor les dará nuevas fuerzas y que levantarán alas como las de las águilas. Así dice el Señor. Tú estás declarando esta poderosa palabra profética y estás declarándola con fe para que se cumpla, para que eso es lo que viene, impacta el ánimo, la tristeza y el espíritu. Porque mira, déjame te digo algo. Cuando hay una batalla y una guerra en la mente y tú sueltas la palabra de Dios, aunque la persona esté toda atónita, me pasó en la mañana con este hombre. Yo empecé a orar y yo empecé a declarar la palabra de Dios y luego me agarré un ratito orando en lenguas, en mi mente. En el espíritu, ese hombre se calmó en su alma, porque él recibió lo que yo estaba declarando. Yo no me paré enfrente de él, en el nombre de Jesús, no, yo me quedé quieta, me agaché y empecé a orar. Había una batalla espiritual ahí. Entonces las batallas se vencen con la palabra. Y cuando yo veo cómo Dios me deja ver, porque fue el Señor,
que esa palabra que yo recibí, aquí estaba en Apocalipsis, pero a mí apenas se me reveló, porque fíjate, está hablando que Israel estaba siendo preñado por la promesa que Jesucristo iba a nacer. Yo soy el pueblo de Israel, tú eres el pueblo de Dios. Y si Dios te ha dado promesas en tu espíritu, por eso hablan ahora de los vientres proféticos. A eso se refieren, que hay promesas de Dios que han sido soltadas en su palabra para ti. No está toda la atención de Dios ni el marco profético solamente en ti. Es una pequeña parte, ¿verdad? Porque aquí está hablando de Jesucristo, de su pueblo. Pero a causa que somos el Israel espiritual, este principio se aplica a mi vida, a tu vida. En el versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí el dragón no está diciendo que era una ballena, que era un oso, que también en la profecía de Daniel habla de eso, pero aquí no está hablando de eso. Está hablando de un dragón. Por eso hay que ponerle cuidado de pronto a los juguetes de nuestros hijos. De pronto, cabe ese comercial aquí. Porque aquí en la Biblia el dragón significa Satanás. Es un símbolo, y aquí se está refiriendo a Satanás. Y lo mismo, amadas. Imagínate, aquí está hablando de una mujer que estaba debilitada, que estaba vulnerable al momento de dar a luz, porque el verso 2 dice eso, que estaba a punto de dar a luz, que estaba sufriendo dolores, débil ella, y débil el bebé, ¿verdad? O sea, un ser indefenso en ese momento. Y en el verso 3 anuncia eso, que apareció un dragón espantoso. Está hablando de Satanás. Pero, ¿sabes? La gran noticia es que Dios puede librarnos, porque aquí Dios libró a su pueblo, a Israel, porque iban a ser el Salvador. Pero si te conectas a esta palabra, la guerra espiritual ha estado desde que Jesucristo fue anunciado. Ahí el enemigo ha tratado de romper la simiente, de impedir que Jesucristo naciera, que la vida de Cristo que nos iba a traer a nosotros salvación no fuera real. Es el origen de por qué las batallas que vivimos, por qué las guerras. Entonces, cuando tú dejas de ser un cristiano cómodo, un cristiano ligero, bienvenido a la guerra espiritual. Dilo, bienvenida a la guerra espiritual. Cuando nos salimos de esos momentos de comodidad y de esa vida cristiana donde la verdad es irrelevante, donde no pasa nada, no hay autoridad, no hay victorias, no hay santidad, no, pues no pasa nada. Pero aquí estamos leyendo y dice que en el verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Wow, ¿verdad? Qué fuerte. Pero luego dice, y ella, en el 5, está poderoso. Ella, por eso no le tenemos miedo a la guerra. Por eso tú y yo nos podemos cimentar en guerra espiritual, enfrentando nuestras batallas, porque aquí nos está dando esperanza. Dice el 5, ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aleluya. Aquí dice que va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Y está muy interesante que dentro de esta lucha, pues los últimos días de la tierra van a ser también guerra. Por eso esas doctrinas, esas enseñanzas, no están mal. Quizá te den aliento un momento de que mañana se va a poner mejor y que todo va a estar mejor y que vienen los mejores días y que lo mejor está por venir. Quizá hablemos en el marco de esta tierra. Dice la Biblia 80 años, los más ancianos en este tiempo.
Pero pues es que esto va a pasar, más. No podemos enfocar nuestra vista en que tengamos lo mejor aquí. El Señor dice, pongan sus ojos en los tesoros que están en el cielo. Hagan tesoros, no aquí en la tierra. Porque aquí está hablando algo que va a suceder proféticamente poderoso. Va a venir Cristo, va a descender. Fíjate, la palabra de Dios ha anunciado por tanto tiempo algo glorioso. 2 veces Dios en la tierra, 2 veces el Hijo de Dios. Primero cuando vino a nacer, y vino como un cordero, dice que fue llevado al matadero, como un corderito, calladito, vino humilde. Pero aquí en Apocalipsis está hablando, no está hablando algo pacífico, no está hablando algo para motivarte a ti ni a mí, nos está alertando, nos está diciendo, va a venir con vara de hierro, a matar, dice que con la espada de su boca va a destruir a todos sus enemigos. No es muy romántico decirlo, pero eso es verdad. Ahora viene como un juez, viene como un león, no viene como el cordero, hoy viene como un juez, viene a destruir a sus enemigos. Y eso es lo glorioso de poder entender nosotros por qué tanta guerra, por qué tanta lucha, porque es tan difícil que tú y yo permanezcamos en Cristo, porque estamos en el tiempo de la apostasía, porque a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, porque ya todo se vale, porque todo el mundo ha acomodado, generalizando, la palabra de Dios a lo que uno quiere acomodar y vivir lo que uno quiere vivir, y estamos como buscando las promesas, pero no entendemos que esta palabra confronta, que es una espada que penetra, que es como un espejo. Eso no lo están predicando, no se predica el infierno, que tanta gente se está yendo al infierno, se va a ir al infierno. No se está predicando del arrepentimiento, se están predicando otras cosas, ¿verdad? Pero aquí está hablando que en los últimos días de la tierra va a haber una gran batalla y que Cristo no viene más como un cordero. Él viene como el león de la tribu de Judá. Aleluya, me emociona mucho leer esto. La verdad es una esperanza. Es cuando yo digo, Señor, vale la pena padecer. Y me dolió mucho parir en el espíritu. Parecía que me iba a morir. Fíjate, mis 2 partos fueron cesáreas. Y es muy fuertecito, es una carnicería en vivo y a todo color. Dicen que los partos valen peor. Pues yo en el espíritu sí los parí. Sí, parí esos dolores, sentí que me iba a morir, pero aquí dice que el Señor con vara de hierro, Él vino a levantarme a mí y a sustentarme. Entonces, esta es una palabra que te está desafiando a abrir tus oídos espirituales y a tener un balance, obviamente, en las promesas de Dios, en lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero también en entender que estamos en los días más difíciles, estamos en la línea profética donde hoy sí podemos estar seguros que estamos en los últimos tiempos. Ahora sí son los últimos de los últimos. No, la gente no cree porque como con Noé, no, pues que va a llover. ¿Qué? Si nunca había llovido. Si ustedes saben cómo era que había un rocío de la tierra para tener sana la vegetación, pero llover, nunca había llovido. Entonces la gente dijo, está loco este hombre. Un arca, duró años construyendo esa arca. Y hoy tú le dices a la gente, Jesucristo viene. La gente dice, no, están pero locos. Tienen décadas diciendo que Cristo viene, nunca ha venido ni va a venir. Pero ahora sí, amadas, estamos en los últimos de los últimos. Vamos a leer el 6. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Déjenme les leo la otra versión. Apocalipsis 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. 3 años y medio. 3 años y medio. Del versículo, aquí está hablando de la tribulación, que es otro tema, pero ese es el marco, esos son los tiempos. Y está diciendo a partir del verso 7, puedes leerlo, puedes leer Apocalipsis 12 esta noche. Con este sentido te va a encantar, te vas a fascinar, no te va a dar miedo estudiar Apocalipsis. Porque la gente dice que no lo lee porque no lo entiende y porque le da miedo. No, esto es fascinante. Esto es fascinante entender ¿por qué
¿por qué tanto evento, verdad? Del verso 7 en adelante nos habla de esa batalla que hay contra la iglesia. Ahí entramos tú y yo. Por eso te digo, hermana, pues no nos podemos escapar. No nos podemos escapar de esta lucha. En espera, uno, de que venga Jesucristo. Por eso está esa batalla. Y en espera de esos 3 años y medio. ¿Qué dice? Dice, y la mujer huyó al desierto, Israel, el pueblo de Dios, donde tiene lugar preparado por Dios para ahí sustentarle por esos 3 años y medio. Diga gloria a Dios. El que tenga oído, oiga. Y nos muestra una batalla que tenemos nosotros que pelear. Porque esto está en el marco profético, por eso son los tiempos de entender estas verdades. Más adelante les quiero compartir 3 fases. Bueno, la otra clase, porque yo ahorita no lo voy a hacer porque no quiero que nos quedemos concentradas en Apocalipsis 12, de cómo se ha regido esa guerra, cómo ha habido ese odio en lo que comencé leyéndoles en Ezequiel. Dice odio perpetuo. O sea, por eso Satanás te odia y Satanás me odia a mí. Me dijo el otro día una amiga, pastora, es que de verdad que Satanás te odia. Le dije, pues yo lo odio más. O sea, ya somos 2, yo lo odio más. Pero la diferencia es que yo sé lo que le viene a él, al enemigo, al adversario. Yo lo sé. Y yo sé mi futuro. Yo sé que esta batalla tiene una fecha de caducidad. Todas mis batallas, todas tus batallas, todas tus luchas tienen una fecha de caducidad. Van a expirar en algún momento porque esto no es eterno. Nosotros estamos anhelando el regreso de Jesucristo. Por eso es que nuestros ojos a veces ni siquiera le dan toda la importancia a los escenarios contrarios, que está sucediendo contrario en tu casa, en tu vida, porque hay una esperanza mayor. Y es cuando tú y yo conectamos estas verdades, y entonces te voy a decir algo, ya tú y yo no importamos. La verdad, hermanas, ya no importamos tanto, porque entonces toda nuestra atención está puesta en la eternidad. El Señor le dijo al profeta fue y le dijo, no veas el parecer, no veas lo de afuera, porque Dios no mira eso, porque eso se va a acabar, eso se va a corromper. Dios mira lo que nadie ve. El profeta Samuel, cuando fue a buscar a David, pues él sí que se equivocó un poquito, porque él pensó que, pues si Dios iba a ungir a un rey, tenía que ser alguien sumamente impresionante. Y resulta que no, el Señor fue y agarró al más sencillo, al pequeño, porque ahí era donde Dios iba a armar y a formar un guerrero. Entonces tú y yo somos prototipo de David, del pueblo, de esta mujer que está hablando Apocalipsis, una mujer vulnerable. Por eso cuando tú estés vulnerable, o tú estés pariendo, hermana, con dolor, tus pruebas, tus situaciones, recuérdate que va a venir alguien con vara de hierro y te va a defender y te va a guardar. He ahí lo importante de la santidad, de la integridad, de perseverar. No nos podemos detener. Por eso dicen, ¿verdad? Hoy las noticias que la Iglesia de Cristo, pues no se ha detenido, se multiplicó, porque muchos despertamos en nuestros hogares. Si no fuera causa de estos días de la mañana, me decía mi papá, esta cuarentena para los entendidos ha sido poderosísima. Ese tiempo de estudiar la palabra de Dios, yo venía así toda como acelerada, venía hyper, venía revolucionada de todo ese tema del dentista en la mañana, pero luego lo entendí y dije, esta es una oposición, creí que no iba a llegar, que estuve a punto de llamarle a mi mamá como a las 5, le dije, mamá, pónganse tarde de oración porque no llego, tardísimo y no me dio el tiempo, pero yo sé porque tiene que haber una oposición para que estas verdades sean soltadas en tu corazón y en tu mente. Y sabes, el Señor Jesucristo vino, voy a leerles Colosenses 2:15, con eso ya estaré terminando. Colosenses, porque no quiero agarrar el otro tema, quiero hablar de 3 partes, de 3 tiempos, donde ha habido como rounds espirituales. Lo escuché de un amigo que lo compartió y se los quiero compartir, porque hay 3 etapas en la guerra espiritual
y que no podemos ni evitarlas, pero tenemos la seguridad que no son nuestras batallas, son las que el Señor va a pelear por nosotros. Colosenses 2:15 dice, de esa manera, Cristo, está hablando de Jesucristo, desarmó a los gobernantes, ya les he hablado de los gobernantes, y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Otra vez lo voy a leer. Dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Esta guerra espiritual la inició Jesucristo y esta parte de la guerra espiritual la ganó Jesucristo. Ya leímos en Apocalipsis, ¿verdad? Lo que pasó con Jesucristo. Voy a leer. A ver. No, aparte tenía otra cita, pero déjenme ver. No lo encuentro, pero voy a leerles en la traducción de Reina Valera, esa cita de Colosenses. Y les voy a leer algo acerca de la cruz. Yo quiero acortar, pero no puedo. Colosenses 2:15, en la otra traducción dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Desde Génesis está anunciado que Cristo iba a hacer esto. Y lo hizo en la cruz. Y cuando regrese como un rey a matar a todos sus enemigos, porque literal lo va a hacer, habla del Agar, donde la sangre derramada de los enemigos. Eso es escatología y está súper bueno también. Después lo podemos compartir. Pero está hablando de que el Señor fue en esa guerra. El primer round lo ganó Cristo. La primera etapa de esta batalla, de esta guerra. Por eso nuestra guerra espiritual, vuelvo y lo digo, tiene que estar enfocada en Dios. Tiene que estar enfocada, tenemos que hacer guerra enfocado en Dios. No tanto en lo nuestro, porque por consecuencia creyendo estas palabras y declarándolas y orándolas, pues suceden cosas y Dios nos da victoria. Por eso, después de entender esto, todas tus batallas, todas tus victorias tienen un peso de gloria, me explico. Se conecta, amadas, se conecta porque esta primera parte de esta gran guerra espiritual comenzó en Israel, que el Señor anunció, Dios anunció que iba a venir un hombre nacido de mujer y que iba a venir a destruirle la cabeza al dragón. Entonces, el enemigo todo este tiempo se ha levantado, dice, con un odio. Entonces, por eso usted y yo podemos entender que ese odio perpetuo, pues está también soltado para ti, para mí, que somos parte del pueblo de Dios. Para aquellos que hemos determinado un cambio de dirección. Les voy a explicar un poquito, voy a leer aquí en mi Biblia acerca de ese versículo en Colosenses. Y ya la otra clase les hablo de lo demás. La victoria del Calvario. ¿Qué significa esto? La cruz desarmó a Satanás. Los poderes espirituales hostiles habían reinado sobre el hombre y el mundo. Este reinado había tenido su origen en el pecado y la caída. Ahora Jesús ha venido a arruinarlos y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La Escritura nos enseña que Satanás ha sido desposeído de su derecho, poder y autoridad sobre todos los que se han inclinado al pie de la cruz y recibido la preciosa sangre de Cristo como expiación por su pecado. ¿De qué despojó Jesús a Satanás? En Romanos 8, 34, 33, lo despojó del derecho a culparnos. Satanás ha sido despojado de su derecho a matarnos. Ya no somos culpables. Esa es una clase completa.
ha sido despojado de su derecho de propiedad sobre nosotros, ya no le pertenecemos. Dice la palabra que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz. No tiene arma ni ninguna manera de detenernos, de retenernos. La cruz exhibió a Satanás. Cristo hizo de ellos un espectáculo público. Alguien podría objetar este pasaje y decir, no es Cristo quien ese día fue hecho un espectáculo público. Efectivamente lo fue. Fue despojado de sus vestiduras, ya lo hemos leído en la pasión de Cristo y todo eso. Hecho un espectáculo público ante hombres que gritaron, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero debemos recordar que había otro espectáculo público desarrollándose en la invisible esfera espiritual. Otra vez, entra lo que no se ve. Ahí unos veían llorar a María, ahí estaba Juan al pie de la cruz, eso se veía, pero lo que no se veía, era más poderoso, porque iba a suceder algo glorioso en lo que no se veía. Aparte que el cielo se oscureció, y en el ámbito espiritual, hermanas, hay cosas muy interesantes, muy interesantes. De aquí dice, en la esfera espiritual, Cristo hizo un espectáculo público de Satanás y de todos los ejércitos demoníacos. Jesús los exhibió ante el mundo angélico, el mundo demoníaco, el mundo espiritual y ante los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Ellos no lo vieron como un ángel de luz, como frecuentemente le gusta presentarse, sino en su verdadera naturaleza. Lo vieron como un ladrón corrompido, mugroso y mentiroso. Satanás y todos los ejércitos demoníacos fueron vistos en su verdadera naturaleza. Satanás y todos los de sus huestes se llenaron de cólera contra el aparentemente indefenso Hijo de Dios. Aparentemente podemos ser indefensos ante las tinieblas o hacia los ataques. Pero si Cristo está en ti, eres morada del santo y poderoso Espíritu de Dios, de indefensos no tenemos nada, porque tenemos la poderosa palabra. Esta es nuestra espada. Esta es la armadura que Dios nos ha dado. Con esa tremenda espada y con esa armadura fluyendo día y noche en tu vida, en mi vida, nosotros no somos indefensos y no estamos vulnerables ante los ataques de las tinieblas. Dice, Jesús derrotó a Satanás en el propio terreno de Satanás. Fue puesto en exhibición como el enemigo derrotado que realmente es. En su ascensión Jesús pasó a través de la atmósfera, declarando que ni la ley de la gravedad ni los poderes del infierno lo podían retener. La cruz derrotó a Satanás. Jesús decidió morir por su pueblo porque sabía que el enemigo era un hombre fuerte que lo tenía mortalmente asido. Él vino como uno aún más fuerte para poner en libertad a los cautivos. Jesús actuó en la historia no solo para reconciliar a los pecadores, sino también para exponer el error del dualismo. En todos lados la gente temía a los dioses de la superstición. Jesús no solamente los derrotó, sino que también anunció que se inclinarían ante él y lo reconocerían como Señor. La palabra dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El poder de Satanás fue demolido en la cruz. El triunfo sobre Satanás por fin había llegado. Sin embargo, resta la pregunta. Si Satanás ha sido desarmado, exhibido y derrotado en la cruz, ¿por qué mi vida está tan lejos de ser victoriosa? Ante todo, si usted no ha sido salvo, está francamente expuesto a que Satanás lo ataque y resida en su vida. Usted no puede tener victoria sobre Satanás si no aplica la sangre de Jesucristo a sus pecados. Guerra espiritual de alto nivel. Más allá de andar soltando y atando y desatando demonios. En segundo lugar, si ustedes, nada más apaga el timbre, por favor. No abras, nada más apaga el timbre. Desconecta el timbre. A la hora de la hora, hermanas, siempre tocan el timbre. Apaga el regulador y se apaga el timbre. En segundo lugar, si usted es creyente, la única manera en que Satanás lo puede atacar es si usted le ha dado derecho a hacerlo. La Biblia dice, no deis lugar al diablo, Efesios 4:27. Si usted ha dado lugar al diablo,
viviendo rebeldemente en pecado, ha puesto un felpudo dando la bienvenida al enemigo para que venga y lo esclavice. Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Hay victoria en la cruz. La sangre limpió nuestro pecado y dejó impotente a Satanás. Cada golpe que hundió los clavos en sus santas manos fue también un clavo en el féretro de Satanás. Cada cristiano fue hecho libre. La muerte de Cristo fue una batalla en la que Dios obtuvo una victoria inmortal. El conflicto era frenético y misterioso. Nuestro Señor murió ganando la batalla y se levantó de la muerte para imponer la victoria. Hay victoria en Jesús todos los días. Cuando Satanás viene, sencillamente le recordamos a nuestro Salvador. Si nos culpa, destacamos su perdón. Si desea tentarnos, dejamos que las palabras de nuestro Señor lo derriben. Si quiere tocarnos, declaramos que no tiene autoridad sobre lo que es propiedad de Dios. Amén. Y con eso termino, hermanas. Con eso termino esta parte, esta revelación de parte de Dios. Vamos a tener la otra semana la parte, el round 2 en contra del enemigo, en las que no es más que cuando nosotros como hijos de Dios nos determinamos a caminar como hijos de Dios, entonces ahí empieza el round 2 y las batallas. Pero el round 3 nos dice cómo podemos aplastarle la cabeza al enemigo y cómo podemos vencer en medio de nuestras batallas. Así que Dios las bendiga y mediten en esta escritura de Apocalipsis. Amén, amén, amén. Ay, poderosa la palabra. Se va el tiempo sin pensar, pero pues el Señor equipando a su pueblo,